Si yo les dijera que la naturaleza produce inspiración, probablemente pensarían que estoy hablando de algo espiritual o místico. Nada de eso, estoy hablando de ingeniería, de biomimética. Fuimos al INTA Castelar, donde un conjunto de investigadores desarrollaron una herramienta para el laboreo inspirados en la epidermis del bicho torito. Veamos de qué se trata. Estamos en el INTA y vinimos a ver un desarrollo que tiene una potencial aplicación para la agroindustria de todo el país. Pero fue basada en la naturaleza, fue inspirada en la naturaleza. Eduardo, ¿qué es esto de la biomimética? La biomimética es una ciencia interdisciplinaria que aparece en la década de 1950, 1960 con mucha fuerza. Y es básicamente estudiar la naturaleza o inspirarse en la naturaleza para desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, acá tenemos una superficie ya de una muestra de herbario, la planta de una hoja del Nelumbo nucifera, que es la planta del loto. Mirá. Es una planta que crece en pantanos. Mirá. Y cuando llovía siempre se veía la hoja estaba limpia. Entonces la llamaban la planta de la pureza. Y porque tiene una propiedad, si yo la quiero mojar, he hecho una gotita. A ver. No sé si se puede llegar a ver, ¿ves la gotita? Sí, sí, veo. Hay otra. Veo. Qué bárbaro. Mira, se desplaza. No queda mojada. No queda nada mojada, mira. Tiene toda una explicación biológica por qué a la planta le conviene que pase esto. Bueno, la idea de uno es utilizar esto para un desarrollo tecnológico, con lo cual hay que estudiar cómo es la microtopografía de estas hojas, claro, además de la química de las hojas. Combinando esas dos propiedades yo puedo desarrollar materiales que tienen esa misma propiedad. Por ejemplo, acá tenemos un material que es una lámina de cobre que fue tratada en su superficie con algún proceso químico. Pero la microestructura es similar a la de la hoja. Es similar a la de la hoja. Si yo quiero mojar esto, mirá qué bárbaro, no se moja. Yo puedo dejar la gota ahí, no se desplaza y cae. Y se cae. Y no se moja. Esto tiene esa aplicación, es un desarrollo que se ha dado básicamente en los países centrales. Alemania, Inglaterra, el mismo Estados Unidos son muy fuertes en el tema de desarrollos tecnológicos a partir de sistemas naturales. ¿Te interesaba este tema? Ya venís estudiando hace un tiempo. Exacto. Y ahí en algún momento tuviste una idea que tuvo que ver. A mí me llegó un trabajo de unos investigadores chinos de la Universidad de Jilin. Me decidí a estudiar cómo era la textura de la cutícula, en este caso de un coleóptero que tenemos en la zona de la llanura pampeana, que es el Diloderus abderus, que es el bicho toro. Es un escarabajo en el fondo, un coleóptero. La hembra tiene que desovar los huevos para la próxima generación, entonces cava, penetra en el suelo, desova y sale. Y tenía la propiedad de tener eso, ¿no? de que el suelo no se le adhiera a la superficie. Porque ¿qué pasa? Si el suelo se le adhiere a su superficie, tiene que hacer mucho más esfuerzo al ir cavando. Porque va cavando y se le va adhiriendo suelo cada vez más y esto genera una fricción. Claro. Entonces, desde el punto de vista de la naturaleza, es importante que haya mínimo gasto de energía. Y ahí, analizando con microscopía electrónica de barrido, pude tener imágenes. Vi que dicha superficie tenía cavidades de un cierto tamaño, de un cierto diámetro. ¿Y sería correcto entonces decir que, si bien la estructura se conocía, vos fuiste el primero que se dio cuenta que esta estructura estaba relacionada a la poca adhesión que tienen el bicho toro con la tierra? Podemos decir que sí. Claro. Por lo tanto, yo pensaba, bueno, si yo estudio la microtopografía del coleóptero, claro, lo puedo aplicar a una superficie tecnológica, seguramente alguna disminución de adhesión voy a tener. Claro. Pero no estaba seguro, había que hacer la prueba. No es intuitivo, ¿no? Pareciera que cuanto más lisa es una superficie, menos adhesión va a tener, pero en este caso eso parece es lo que no. es el concepto, sí, eso es lo que uno cree. Y ahí fue cuando surgió la idea de hacer un diseño, me contacté con el grupo de ingeniería rural y bueno, y planificamos hacer, bajo un diseño que yo había planteado, qué tipo de herramienta convenía. Bueno, me voy entonces a charlar con ellos a ver qué me cuentan cómo les fue con esta implementación. Perfecto, te agradezco, Andrés, la visita. No, por favor, gracias a vos. Gracias a vos. Marcos, ¿cómo fue cuando llegó Eduardo y te empezó a hablar de biomimética, de escarabajos? ¿Qué le dijiste? Nos pusimos a trabajar en tratar de llevar esa tecnología de la naturaleza a una tecnología para la labranza, para llevarlo a órganos que están en contacto con el suelo. ¿Y cómo es esa interacción entre un físico y un ingeniero agrónomo? ¿Son disciplinas muy distintas? ¿Es fácil esa conversación? Es bastante complicado porque en la agronomía las cuestiones se resuelven arriba de un banco de trabajo con soldadura,
con horas arriba del tractor, y en la física es todo en la computadora, libros, mucha investigación de la naturaleza, en el caso de la biomimética. Y llevar un proceso de la naturaleza a los fierros, claro, es bastante complicado. Se hablan lenguajes completamente distintos. Claro. ¿Y cómo llegamos de la biomimética, el bicho torito, a una aplicación en tecnología agropecuaria? Cuando nosotros empezamos a trabajar el suelo, las superficies metálicas, ¿sí?, que entran en contacto con el suelo, ya sean para órganos de labranza, de siembra o de movimiento del suelo, entran en contacto con el suelo y se empiezan a adherir las partículas del suelo a las superficies metálicas. Claro. Y ahí comienza un proceso de fricción suelo-suelo. Entonces, en lugar de estar en fricción el metal, está en fricción el suelo, las partículas del suelo. Y eso demanda mucha más energía. Es menos eficiente energéticamente hablando. Entonces decidimos usar una herramienta simple, como es una púa, ¿sí? Para decirlo más en criollo, la púa es lo que hace el agujero de la máquina, va pasando, va labrando la tierra, es lo que hace ese... Claro, cuando vos tenés una máquina de labranza, como un cincel, sí, la parte que está en contacto con el suelo es una parte que se puede reemplazar, y esa parte que se reemplaza es la púa. Perfecto. ¿Sí? ¿Y cómo fue que llevaron a la práctica estas ideas? Una vez que conseguimos que las púas tuvieran la textura del diseño biomimético, los llevamos a nuestro carro dinamométrico, que es un carro diseñado acá en el instituto. El carro mide la fuerza a través de las celdas de carga, ¿no?, que son estos dispositivos que están colocados en distintas partes del carro. Claro. Entonces medís la fuerza horizontal, la fuerza vertical, la fuerza lateral que claro, genera la púa. Empezamos a probar distintos diseños y lo comparamos siempre con una púa completamente lisa. Y empezamos a variar los tamaños de las perforaciones, las cavidades y la distribución. Cuanto más cavidades y más superficie lisa, para hasta encontrar el óptimo de relación entre cavidad y superficie lisa. ¿Y hay una transferencia ya pensada con una industria? Sí, estamos en este momento trabajando con una empresa para tratar de llevar esta textura, esta superficie, a herramientas que son comerciales.